Hola, buenas tardes. Quiero saludar a todas las personas que están del otro lado. Gracias por acercarse, gracias por conectarse. La verdad, un día más que quiero ser agradecida a Dios. Un día más que me presento acá de este lado en las redes para compartirles palabra de vida. Esta palabra que Dios puso en mi corazón está en el libro de Salmo 52 y voy a leer del versículo 8 hasta donde termina, y 9. Voy a leer pocos versículos, pero quiero hacer hincapié en una parte en el principio de este versículo para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Antes de arrancar quiero presentarme. Mi nombre es Silvia, pastora de la iglesia Gloria al Eterno. Estamos ubicados acá en Juan Domingo Perón 3592. Estamos a 3 cuadras, a mi derecha estaba a 3 cuadras de Marsella y a mi izquierda 3 cuadras de Itatí. Así que quiero comentarles, los martes tenemos reunión a las 7 de la tarde, los jueves tenemos reunión de oración a las 7 de la tarde, los domingos tenemos reunión de verano a las 7 de la tarde, así que los invitamos. Si vos no estás congregando en ningún lado, tenés ganas de acercarte, bueno, te invitamos a que puedas acercarte, a que puedas venir, te vamos a escuchar. Podés ir poniendo peticiones también de oración en las redes, ponernos tu nombre, o simplemente si querés estén orando por mi vida, dejé de ir, o quiero acercarme y no puedo, o estoy en el hospital, o estás en algún lugar privado de tu libertad, o estás muy lejos en otra provincia y justo te conectaste al Wi-Fi y te metiste a las redes y encontraste este video. Bueno, la verdad que gracias a Dios porque podemos compartir hoy libremente todavía la palabra de Dios. Yo quiero leer en el Salmo 52, el 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente, y para siempre. 9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tu santo. Estos 2 versículos quería leer, porque el versículo 8 comienza diciendo: porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Entonces nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y decimos como olivo verde, ¿no? Y tenemos que empezar a escudriñar la palabra y verdaderamente entrar en el tiempo, en la época, en la situación, o en ponernos en el lugar del autor cuando nos está diciendo y qué es lo que nos quiere decir. Entonces yo leí esta palabra y decía: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y parece una palabra simple, parece una palabra sencilla, pero no es una palabra simple ni sencilla, es aparente. Pero ¿saben lo que yo le quiero compartir? Que el olivo es la aceituna. Acá en Argentina la aceituna no es muy consumida más que en las pizzas o en algunas empanadas, ¿no? Esa por ahí no es tan comúnmente usada. Pero si nosotros nos ubicamos en el tiempo que el autor escribió, era muy importante el consumo de la oliva. Era muy importante y fundamental el consumo de ese producto para su alimentación. No solamente para su alimentación, sino para su estilo de vida. Nosotros acá en Argentina sí, pero en Medio Oriente no. En aquella parte, en esa época, donde uno tiene cosechas, donde uno tiene árboles frutales, donde uno tiene un montón de huertas, donde uno cosecha y siembra frutas, ¿no? Para poder vivir. Y saben que en Medio Oriente, y podemos decir en la parte de Jerusalén, que hasta el día de hoy, hay muchos cultivos de olivo. Es algo fundamental el olivo en esa parte. Y ¿saben qué? Yo había puesto que el olivo en esa región
no era solamente que era importante para el consumo, sino que era algo fundamental, cotidiano, que se usaba en esa época, sino que no era solamente una simple aceituna o un olivo, sino que para la época formaba parte de una dieta y era fundamental y estaba presente siempre en la mesa de los israelitas. ¿No les suena, israelitas, el pueblo de Dios? Saben que estaba en todas las mesas. Entonces nosotros decimos, por ahí de repente no la consumimos. Y saben que hay personas que están en su mesa, lo tienen que tener cotidiano. ¿Qué quiere decir? Que no me falte, que siempre esté presente conmigo, que esté acá porque es fundamental. Por ahí el argentino que no le falte el pan en la mesa. Hasta he visto comer empanadas con pan, que si no tienen el pan no consumen. Bueno, el autor está diciendo como olivo, estoy como olivo verde. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que es algo importante, nos quiere aclarar y nos quiere mostrar lo importante que somos nosotros, pero para eso tenemos que empezar a entender y ponernos en el lugar del autor y hablando como que olivo verde, como que estoy plantado en la casa de Jehová, como que estoy que las misericordias de Dios confío eternamente y espero. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Saben qué? Muchas veces, y puede ser que seamos a veces tan insignificantes nosotros, o nos podamos sentir tan pequeñitos, tan chiquititos. Pero ¿saben qué? Para Dios eso pequeñito es muy importante. Y yo acá puse unas características de este fruto tan especial y a la vez tan pequeño. Y cómo es algo tan pequeño como Dios y este autor en la Biblia, en el Salmo 52 nos nombra. Algo pequeñito, como vos te sentiste en algún momento, o como te hicieron sentir, o como estás pasando una etapa donde vos te sentís en este tiempo pequeñito, insignificante, no tenés rumbo, no tenés dirección, no te sentís valorado, no te sentís cuidado, sentís que no tenés nada para dar, sentís que no tenés nada para compartir, y sabés que la mirada de Dios no es así para con tu vida. La mirada de Dios es de otra manera. La mirada de Dios es hacia tu vida, es mirándote diciendo, sí, somos pequeñitos, pero sabés que eso es importante para el reino. Sabés que hay muchas cosas dentro tuyo, que solamente Dios sabe lo que puso. Y yo quiero compartirle que imagínate lo importante que es algo tan pequeño como un olivo, que dice que en la época de los romanos, en aquella época hace más de, muchos miles de años, ¿sabes que en la época los romanos lo usaban, este producto lo usaban como moneda de cambio? ¿Sabías? Y decís, oiga, está tomando otro rumbo. ¿Cómo una simple aceituna, un simple olivo sea tan importante? ¿Cómo puede ser que algo tan pequeñito pueda salir tanta riqueza? Porque ahí voy a ir también, que para que podamos entender bien este Salmo 52, ¿a qué se refiere cuando te está diciendo, pero yo estoy como olivo verde? Y encontré unas características tan especiales que por ahí te pueden responder a las preguntas que hoy o en este tiempo te estás haciendo. Por ahí vos que estás en la iglesia y estás pasando momentos difíciles, momentos de prueba, ¿sabés qué? Y vos decís, ¿por qué hoy estando en la iglesia sigo pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué llega esta etapa de mi vida que sigo y permanezco en esta condición? ¿O paso por tal y tal problema? Yo me encontré con una característica que quedó tan grabada en mi corazón de este producto, ¿no? Que dice, es una fruta preciosa, sencilla, simple, pero rica y especial en su aceite. Pero cuando nos referimos a este producto, ¿sabías que para que salga lo mejor de este pequeñito fruto, sabías que para conseguir el aceite que salga
tan importante y vamos a decir tan codiciado, tan esperado, ¿sabías que lo tienen que prensar? Y yo me voy a ir a la época antes, no ahora, porque ahora hay muchas máquinas, un montón de cosas, pero en la época que hablaba acá el salmista, se usaban como esos molinos de piedra, guiados por un animal, y se cosechaba el olivo del fruto, se sacaba de la planta, y como cualquier otra cosecha, la cosecha tiene que ser a mano. ¿Por qué? Porque si no rompes el árbol. Y si rompes el árbol, dañas el árbol, no te va a volver a dar fruto. Entonces, ¿saben qué? Y encima algo tan chiquitito para cosechar, tiene que ser a mano, no podés meter máquinas, no podés meter aparatos en ese momento, porque la idea no es dañar el árbol, porque el árbol tiene que volver a dar frutos el año siguiente. Yo tengo que obtener ese producto especial. Entonces, ¿saben que cuando iban a cosechar, tenían que ir y sacar el producto, el olivo, tenían que sacarlo con la mano, sin romper? ¿Pero cómo lo hacían? Manualmente. Pero había otro método. No sé si te va a sonar. ¿Sabían que vi que agarraban un palo y le pegan al árbol? Y le pegan al árbol, le pegan y le pegan y le pegan y le pegan al árbol para que caiga el fruto. Pero no lo rompen porque tienen que pegarle, tienen que zarandear el árbol para que caiga al piso todo el fruto, porque si no, no termina más. Y yo decía, pero ¿cómo que golpean el árbol? Y el árbol no se rompe. ¿Y sabés que tiene una característica el árbol del olivo? Que es una planta fuerte, muy fuerte, que resiste los golpes, que resiste cada golpe que le puedan dar, lo resiste. Es más, hay un detalle, una característica muy especial de este árbol, que aún lo podés prender fuego y sabés que ese árbol vuelve a reverdecer en el tiempo que tiene que reverdecer. Yo decía, me está hablando Dios a mi vida, porque yo veía la cosecha en la manera que se hacía, de la manera tradicional hace muchos años, y tenían que ir las familias a levantar la cosecha porque el producto era muy chiquito y tenían que ir y golpear y golpear y golpear el árbol, pero el árbol no se quebraba. Lo podían prender fuego al árbol y el árbol volvía a reverdecer. ¿Cuántas veces te sentiste golpeado? ¿Cuántas veces te sentiste que la situación en que viviste casi te destruyó o te destruyó? Pero ahí viene la palabra de Dios donde dice que somos como árboles plantados, que Dios es el que nos renueva nuestra fuerza, que nosotros volvemos a vivir, que nosotros volvemos a levantar nuestra cabeza a pesar de los golpes, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Y yo cuando decía, ¿cómo puede ser que me esté diciendo que a un árbol le tengan que golpear encima otra característica más? Es necesario que el árbol sea zarandeado, es necesario que las ramas sean sacudidas, que sean golpeadas. ¿Para qué? Para que el año siguiente dé más fruto y mejor. Y eso se lo pueden preguntar a cualquier persona que sabe del cultivo. Y yo lo llevaba a mi vida. Y yo me veía en esa circunstancia. Y ahí donde por ahí en este momento estás pensando, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tantos golpes de la vida? ¿Por qué parece que no voy a seguir más? ¿Por qué? Y a veces nos quedamos en el por qué y no entendemos que Dios nos está sacando lo mejor de nosotros. Y me vas a decir, sí me duele, pero Dios va a sacar lo mejor de tu vida. Y hay una parte donde escuché en una parte donde decían, pero es cruel golpear al árbol, pero el árbol se maneja y su característica es tan fuerte, es un árbol tan fuerte, cuanto más lo golpee, mejor fruto va a dar. Y ahí me acordaba de mi vida, todas las cosas que pasé, todas las cosas que por ahí un día sigo pasando. Y hoy puedo entender que cada golpe que va a venir o viene a mi vida es para que yo pueda el año que viene dar mejor fruto.
fruto. Y ahí sí poder cumplir la palabra de Dios que dice, pero yo estoy como olivo verde. ¿Sabes qué quiere decir? Si estás verde ya estás listo para la cosecha. Estás listo para que seas levantado. Estás listo para que seas desprendido del árbol. Pero para que te desprendas del árbol es necesario que te golpee, que empezamos a golpear, que Dios permita esos golpes para sacar los frutos de ese árbol. Y decimos, qué difícil, pero hay veces cada cosa es necesaria en nuestra vida. Vos me podés contar todo lo que podés estar viviendo y en algunas cosas yo te voy a decir, yo te entiendo, y en algunas cosas no te voy a entender, porque cada uno tenemos distintas vivencias. Lo que sí sé, que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros le seguimos creyendo en Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Ayer en la reunión compartí esa palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando empecé a leer esta palabra, hace unos días Dios me dio esta palabra, porque yo tenía una petición en mi corazón. ¿Y saben dónde Dios me llevaba? A la prensa, cuando prensaban el olivo. Yo no sabía nada de esto, yo no entendía nada del olivo. Yo lo único que sabía que la aceituna viene en la pizza y nada más, y es cara el aceite de oliva cuando vas a comprar a algún lado. Es muy cara. Entonces empecé a entender qué es eso, y Dios mostraba y ponía en mi corazón cómo el olivo tenía que ser prensado para que salga ese potencial, esa riqueza que es necesario para que nosotros lo podamos consumir. ¿Sabés que el único aceite natural y mejor recomendado por la salud es que nosotros podamos consumir aceite de oliva? ¿Qué te está diciendo? Que todo lo que Dios hace está bien. Que todo lo que Dios prepara es bueno, es perfecto. Y hay veces como nos dolemos con las cosas. Dice, y te lo voy a repetir, creo que hasta que termine. Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Llegaste justo a tiempo. Si volviste en este tiempo, Dios está llegando justo a tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ya entraste en el producto, ya entraste, ya estás siendo verde, preparado para cosecha, preparado para que puedas dar lo mejor. Y yo te voy a comentar otra cosa. Para sacar lo mejor del olivo, necesitamos 3 clases de procesos. ¿Querés que lo diga de otra manera? 3 clases de prensa. 3 clases de forma donde vas a ser prensado. Y no es muy alegre y alentador por ahí lo que estoy diciendo, porque no vemos los resultados, vemos el momento difícil de la prueba, vemos la situación que vivimos, vemos el momento que por ahí yo veía, ¿no?, como tiraban las uvas en ese lugar y pasaba una piedra redonda tirada por un animal y molía y molía y molía y molía y molía ese fruto. Y la primer prensa, la primera pasada que de ese proceso salía el aceite extra virgen, la mejor calidad. ¿Sabías que hacían los israelitas? La primera era consagrada para Dios, la primera era para llevar al altar, para que sean llenas las lámparas de los altares en la casa, en el templo de Dios. Era lo consagrado, era lo mejor, era lo especial, lo puro. La primera prensa de ese fruto era único y especial. Pero ¿sabes que ahí no termina el proceso de este producto? Ahí viene el segundo proceso, que viene una segunda presa donde sacaban este producto, lo metían como en baldes de piedra y venía una madera muy fuerte y los prensaba para abajo, sacando aún más todavía aceite. Pero ese ya era para producto de consumo de la casa. Lo primero era para Dios. Lo segundo era para que lo puedan consumir en la casa, para que puedan tenerlo. Pero ¿saben qué? No termina ahí el proceso. Hay veces por ahí estás pensando, mi proceso no termina más.
Estoy otra vez pasando por una situación difícil. Otra vez estoy pasando por este tema. Otra vez, ¿sabes que este fruto, te vuelvo a repetir, pasó por 3, había que seguir sacando lo mejor de este producto? Y hoy en día vos por ahí estás, Dios está diciendo, vos sos como el olivo. Pasaste un proceso, bueno, te falta otro. Estás en el otro, bueno, te falta uno más. Porque todavía tenés mucho para dar. Todavía tenés mucho para dar y es difícil y no queremos pasar por esta circunstancia. Pero ¿saben qué? Yo lo vi en mi corazón cuando me ponía a clamar y Dios me mostraba cómo lo molía y no entendía. Y ¿saben qué? En el tercer proceso, ahí se sacaban cosas para preparar jabón, para preparar otras cosas más, un poquito más ordinarias, pero aún del tercer proceso todavía se sacaba riqueza de este pequeñito producto. Insignificante, si querés llamarlo. Por ahí hay muchos que ni siquiera les gusta en su dieta. Pero Dios está mirando ese producto pequeñito que muchos descartan, que muchos lo ignoran y que muchos lo rechazan. ¿Sabés qué? Dios no lo rechaza y lo tiene en cuenta. Es más, hasta lo presenta acá en la Biblia y nos compara por todo lo que llevamos y las riquezas que hay dentro de nosotros para que podamos estar bien y fieles plantados en la casa de Dios. ¿Saben qué? Y no solamente termina ahí. Yo me terminaba y me sorprendí, me seguía sorprendiendo. ¿Saben que después queda todo lo que le dicen el ollejo, todo lo que queda, toda la basura de todo lo prensado? Se lo tiraba en un rincón. Pero ¿saben qué? Aún eso que no sirve, seguía sirviendo porque lo mezclaban con otra cosa y lo preparaban para prender leña, encender fuego en los hogares. Porque de esa costra o de esa basura, de eso lo que quedó, seguían preparando cosas útiles. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros que, después de este proceso que pasamos nos sentimos mal, no tengo vergüenza, no puedo seguir adelante, y empieza tu proceso y viene este proceso y vos crees que ya terminó, pero no, ¿sabés qué falta? Recién Dios te está diciendo, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Eso es lo importante, que vos llegues a la casa de Dios y puedas entender lo valioso que sos cuando llegás a las manos de Dios. Pero no te quedás como fruto, porque tenés que dar lo mejor y van a empezar los procesos en tu vida. Como lo pasamos en mi vida, como todavía sigo pasando, porque todavía el proceso no terminó. Y muchos pueden decir, pero no es justo, pero ¿sabés qué? El potencial que vos tenés no sale si no pasás por un proceso. Todo tu potencial no va a salir si no pasás por el proceso en el que Dios determinó todavía. Y hay veces vamos a llorar lágrimas en nuestro secreto, ahí como yo estaba, porque yo sé de lo que te estoy hablando, no te estoy diciendo porque me lo contaron, sino que yo iba y me ponía a orar y le decía a Dios un montón de cosas, oraba, no había reclamo, solamente le decía, Señor, ayúdame, Señor, guíame. No le preguntaba por qué y Dios me mostraba este producto cuando estaba siendo procesado, cuando estaba siendo molido y no entendía que Dios me quería decir, todavía tenés mucho para dar, pero tenés que ser procesada, tengo que sacar todo tu potencial, porque todavía tenés mucho para dar, pero así no, así entero como estás en el fruto, entero así, por ahí lo alimentamos, pero sabés que detrás de ese fruto tan pequeñito hay tantas cosas que Dios puede hacer, hay tantas cosas que a través de tu vida Dios puede hacer, hay tanto potencial que transformar en tu vida. Vos no sabés cuánto todavía Dios tiene que sacar de tu vida y empezar a procesar, porque tiene que sacar un montón de cosas que están estorbando. Y se hace difícil. Yo el otro día oraba y clamaba y le decía al Señor, y una y otra vez venía, esta palabra, como olivo verde, ya listo para cosechar y empezar el proceso, para dar el máximo potencial.
¿Sabés qué me encontré en la palabra de Dios? ¿Qué significa Getsemaní? Significa prensa. Ahí donde oraba mi Señor Jesús. Ahí fue a Getsemaní a orar antes de ir a la cruz. Porque Él tenía un objetivo en esta tierra, hacer la voluntad de Dios. Él tenía que resistir ese momento difícil, ese momento donde Él iba a ser molido. No fue casualidad que Él haya ido a Getsemaní. Getsemaní en el hebreo sí, está escrito Hatzanim, prensa de aceite. ¿Ustedes se piensan que Jesús no sabía que Él iba a ser procesado y prensado para hacer la voluntad de Dios? ¿Ustedes se piensan que Él no sabía que Él iba a pasar por ese dolor? ¿Saben qué dice Jesús? Que antes de morir, antes de ir a la cruz, antes de pasar por ese proceso, Él se fue a Getsemaní. Getsemaní, lo vuelvo a repetir, prensa de aceite. Él sabía que iba a pasar por un momento difícil, porque era necesario que Él dé lo mejor de su vida por amor a Cristo. Era necesario que Él pase por ese difícil momento. Y se imaginan si Jesús pasó por ese difícil momento, ¿cómo vos y yo y todos nosotros no vamos a pasar por ese momento? Desde el momento que nosotros nos acercamos a Dios tenemos muchas cosas en contra. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que poner en nuestra cabeza solamente hacer en esta tierra la voluntad de Dios. Y mi diseño, lo que diseñó Dios en mi vida, por ahí lo que Dios diseñó en tu vida y lo que Dios puso en tu corazón lo tenés que hacer. No sé si sos evangelista y dejaste de predicar, pero Dios te está llamando a que puedas ocupar nuevamente ese lugar. Yo no sé si eras líder desde jóvenes, líderes desde niños, líderes de varones, líderes de mujeres y dejaste porque no soportaste el momento de prueba. Pero ¿sabes qué? No era para destruirte, era solamente Dios quería sacar lo mejor de tu vida. Tenías que ir a Getsemaní, tenías que entregarte, tenías que rendirte en ese lugar como lo hizo Jesús. Tirarse de rodillas y empezar a orar y clamar: Señor, pásame de mí esta copa, Padre, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Yo tengo que obedecerte. ¿Cuántos dejaron de obedecer a Dios? ¿Cuántos Dios les pidió que hicieran algo y no pudieron dejarlo? Y se quedaron ahí y se fueron llorando y salieron de ese lugar de prensa de aceite. ¿Sabés que mi Jesús, mi Señor, se quedó en el huerto? Y se quedó en el Getsemaní, se quedó en ese huerto en el medio del olivo, se quedó a soportar por vos, por mí, para darnos vida. Como en este tiempo nosotros no vamos a generar eso y vamos a meternos, y en vez de escaparnos de nuestra prensa de aceite, en vez de huir para otro lado, meternos en ese huerto de olivo, meternos en ese lugar y empezar a dejar que esa prensa de aceite pase por arriba de nosotros y pueda sacar lo mejor de nosotros, como el olivo, que pueda sacar ese aceite especial, puro, el que está esperando Dios. Ese es necesario que no corras más del huerto de Getsemaní. Es necesario que afrontes tu problema. Es necesario que afrontes tu realidad. Es necesario que seas obediente. Te dolió el proceso. Te dolió la prensa cuando empezaste a ser procesado. Te voy a decir, a mí también me dolió. Pero empecé a entender en mi corazón y en mi mente que mi deber es resistir, porque se tiene que establecer el reino de Dios. Y yo estoy acá en esta tierra una vez más parada, gracias a Dios, teniendo vida y vida en abundancia para establecer el reino de Dios y comentarte que sí hay vida en Cristo Jesús, porque la hay. Yo lo viví, lo palpé. Y a veces es tan difícil quedarse en esa prensa de aceite y no enojarse con Dios.
Hay veces se hace difícil y empezamos a preguntar el por qué y tantas cosas. Cuando Dios te está diciendo, es necesario que pases por este proceso porque tengo que sacar lo mejor de tu vida. Es necesario, ya estás verde. El Salmo 52:8 dice, porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Está diciendo el salmista, está entregado. Dice, ya está, acá estoy Dios. Haz lo que tengas que hacer conmigo. ¿Cuándo le vas a decir eso a Dios? Hace eso conmigo. ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Hasta cuándo Dios va a seguir esperando esa palabra que todavía no te animás a decir? ¿Hasta cuándo? Este es el tiempo al que Dios te está diciendo, necesito que me digas, acá estoy, Señor, estoy como el olivo verde, listo para la cosecha, listo para que saques lo mejor de mí, listo para pasar por el proceso, listo para meterme en la prensa de aceite, listo para no salir más del huerto de Getsemaní, así como lo hizo mi Señor. Yo voy a resistir porque necesito establecer tu voluntad acá en la tierra. Y ¿sabe qué? Las situaciones en tu hogar van a cambiar cuando vos te dejes procesar por Dios. Ahí la historia de tu vida va a cambiar, ahí todo va a cobrar otro rumbo, porque vos vas a empezar a dejarte en las manos de Dios, que Él haga lo que tenga que hacer, porque muchas veces nosotros queremos servir a Dios como estamos así, con nuestro carácter, y creemos que estamos bien, y ¿sabés qué viene? Dice Dios, no está todo bien. Va a estar todo bien cuando vos me digas, ya estoy como el olivo verde, listo y entregada, para que vos empieces a hacer conmigo lo que vos querés. Y Dios empieza a procesar. Esto no lo quiere. Y cuando Dios empieza a procesar, te empieza a salir lo mejor de vos. Ese aceite preciado que ilumina las lámparas en el templo, en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. ¿Y no querés que salga el aceite de tu vida? Necesitas ser luz. Para ser luz necesitas ser procesado. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Dios no te deja solo. Dios está con vos. Dios te va a ayudar y te va a acompañar en tu proceso. Dios va a llegar un momento que cuando vos termines de pasar, así como pasó Jesús, Él pasó por el huerto, Él oró, Él clamó, dice que Él cayó el sudor de su rostro, eran como grandes sudores, como si fueran gotas de sangre, era tanto que intercedía porque Él sabía lo que le esperaba, sabía que iba a sufrir, sabía que venía la prensa como en el fruto del olivo, venía y lo iba a aplastar, casi a destruirlo, y lo iba a aplastar una vez, y lo iba a prensar, y lo iba a prensar otra vez, pero sabes que Él resistió por vos y por mí, porque Él tenía que hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre dice como en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es por eso te está esperando, por eso nosotros hoy estamos acá compartiendo palabra y palabra de vida y diciéndote, Jesús te está esperando. A veces no es fácil, a veces es difícil, más cuando le decimos a Dios como el salmista, acá estoy, Padre, como el olivo verde, dispuesta a hacer tu voluntad, hacer lo que quieras conmigo. No te gusta mi carácter, no te gusta, Señor, cambiarlo, arrancarlo, sacar lo que no te gusta, pero hacelo. Sí va a doler. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Jesús pasó por su proceso, por su prensa. Fue prensado. Fue llevado a la cruz. Fue crucificado. Fue coronado con espinas. Lo azotaron. Lo llevaron. Él llegó un momento que esas palabras no me olvido de una persona con un corazón tan rendido a Dios que Jesús diga, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y había mucha gente que no lo quería, mucha gente que se alegraba porque Él moría, mucha gente festejó porque parecía que Jesús verdaderamente fue derrotado, como te puede pasar a vos, como me puede pasar a mí. Pero ¿sabés qué pasó? Pasaron 3 días, 3 procesos lleva el olivo. 3 prensas lleva el olivo,
3 días y al tercer día resucitó de los muertos y Dios le dio la corona de vida. Y no solamente le dio la corona de vida, sino Él también tomó toda la autoridad sobre la muerte y empezó a impartirnos vida a cada uno de nosotros. Desde el momento que vos volvés tu corazón, desde el momento que no es solamente volver tu corazón, sino que tenés que pasar esos 3 días, tenés que pasar esos 3 procesos fuertes que vienen a tu vida, que Él necesita sacar lo mejor de vos, porque después de esos procesos que vienen, Dios levanta tu cabeza, Dios te da la victoria y vas a ver que después de cada proceso Dios te sostenía de la mano, nunca te dejó, y después mirás para atrás y te diste cuenta que valía la pena, que tenías mucho que dejar atrás. Así como estás un día de trabajo, sentís que tenés ganas de ir, no sé, y bañarte porque te sentís cansado, y cuando vas a ese lugar y después que te pegás una ducha te das cuenta recién cuántas cosas tenías encima de tu cuerpo y te sentís más aliviado. Así nos pasa cuando nos acercamos a Dios, parece que no necesitamos nada, parece que no nos hace falta cambiar, no tenemos que cambiar nada, pero ¿sabe qué? Cuando llegamos a Dios nos encontramos con Él y nos ponemos en la mano de Él y nos damos cuenta que tenemos sí pasar el proceso, pero hay muchas personas que están del otro lado, que apenas empezaron el proceso, al lugar donde tenían que entrar como Jesús al Getsemaní para entrar a orar, no oraron, agarraron y se fueron, salieron de ese lugar, no corrieron a Getsemaní, se volvieron y se escaparon y se fueron a otro lugar, en vez de quedarse ahí en ese lugar, aceptando todo lo que Dios estaba preparando, porque lo único que quería es Dios darte la victoria sobre tu hogar, quería darte la victoria sobre tu salud, quería darte la victoria en todas las peticiones que tenés, darte la victoria de poder seguir creyendo y aumentar tu fe, que este Dios que nosotros predicamos es vivo, este Dios nos escucha, este Dios responde, este Dios no te deja solo, ni te deja sola, este Dios está contigo para acompañarte hasta el último día de tu vida, si vos decidís, como dijo el salmista, Padre, acá estoy como el olivo verde, dispuesto a ser prensado, dispuesto a hacer todo lo que vos quieras con mi vida, con tal de que saques lo mejor, si podés sacar algo mejor. Yo creo que más de uno le habrá dicho esa palabra a Dios. ¿Será que Dios puede hacer algo bueno conmigo? ¿Será que Dios puede hacer algo y sabés que después te pones a pensar y te das cuenta que no, ¿qué va a hacer? Yo ya me equivoqué, ya le falté a Dios, ya le fallé, ya me aparté. Es más, hice esto, hice lo otro, todo lo que vos me puedas contar. Pero ¿sabés qué? Dios dice, pero si vos estás dispuesto a ponerte en mis manos, si vos estás dispuesto a encomendar tu vida a mí, yo me encargo de todo. Pero no todo va a ir bien, es necesario que hay cosas que tenés que descartar de tu vida. Hay cosas que para que seas instrumento útil en su mano, es necesario que vos vayas a Getsemaní. Vos querías escaparte de ese lugar, vos querías escaparte de los procesos, vos querías buscar atajos para no entrar por Getsemaní, pero si pasó mi Señor por Getsemaní, es necesario que nosotros también pasemos por ese lugar, porque es necesario, porque después de esos procesos Dios nos va a dar la victoria. Entonces tenés que aceptar ese proceso que te está pasando, tenés que perdonar y no podés, tenés que soltar a los que hoy no están con vos, aquellos que perdiste, tenés que soltar, tenés que verdaderamente confiar en Dios, que Él se encarga de todas las cosas, y saber que tus hijos son propiedad de Él, no son tuyos, saber que tu economía depende de Dios, saber que tu salud depende de Dios, saber que todo lo que te rodea Dios te lo dio, saber que todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, lo físico y lo que no vemos fue creado para Dios y por Dios, para darle la gloria, para que podamos reconocer que tenemos un Dios de poder. Sabés que es necesario, pero sabés que te aliento hoy, que vos puedas correr a este lugar, a Getsemaní. No es un lugar lindo,
Pero sabes que cuando vos te tirás de rodillas como se tiró Jesús y empezás a clamar al Padre y empezás a clamar a tu Dios y empezás a decir, Señor, no aguanto, Señor, no soporto, pero tengo que hacer tu voluntad, ayúdame. Aquello que Dios lo está llamando a las misiones, aquello que Dios está poniendo en el corazón, que se vayan al Medio Oriente, aquello que tienen que ir a África, aquellos que están empezando la persecución, acá en América Latina también, aquellos que Dios lo está mandando a lugares inhóspitos para que puedan llevar la palabra de Dios y todavía no están haciendo caso. ¿Sabes por qué? Tenés que pasar primero por Getsemaní, tenés que pasar por ese huerto, a tirarte de rodillas y empezar a clamar y decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, si vos querés que vaya hasta este tiempo, han pasado años, han pasado cierto tiempo, Señor, y me he resistido a no hacer tu voluntad, pero en este tiempo llegó el tiempo donde tenés que decir, Señor, acá estoy, heme aquí estoy, Señor, prepara mi vida. Señor, no lo quería hacer, perdóname por el tiempo perdido. Señor, perdóname porque fui desobediente y así me fueron con mis consecuencias, pero ha llegado el tiempo donde tenés que empezar a ubicarte en el lugar donde Dios te estableció. Es el tiempo que empieces a tomar la tarea que Dios te encomendó. Si Dios te mandó a los hospitales, anda a los hospitales. Si Dios te mandó a los penales, anda a los penales. Si Dios te mandó a que vayas a cualquier lugar, tenés que ir al lugar a donde Dios te manda, a lo geriátrico, a donde están los niños huérfanos, a donde Dios te mandó a predicar la palabra, a sostenerla, a llevar una palabra de aliento, a sentarte y escuchar a alguien, a impartirle vida y vida en abundancia. Andá y hacelo. Pero Dios está llamando que este tiempo no es tiempo de callarse la boca, este es tiempo de correr a Getsemaní. Si te estabas resistiendo a hacer la voluntad de Dios, si te estabas resistiendo a hacer la voluntad de Dios, primero pasa por Getsemaní, cambia todo lo que tengas que cambiar, deja que Dios saque lo que tenga que sacar de tu vida, porque no solamente va a sacar lo malo de tu vida, también va a sacar ese aceite preciado, va a sacar ese potencial que hay en tu vida, en el cual Dios te derramó y te preparó como olivo, va a sacar esa esencia principal para que seas de bendición a cada lugar, pero tenés que pasar por Getsemaní, es necesario, este es el tiempo donde empezás a ubicarte en el lugar donde Dios estableció. Hay gente con llamado que está del otro lado, hay gente que tiene llamado y están ignorando el llamado de Dios, pero este tiempo Dios dice, es necesario que vuelvas a casa, es necesario que te plantes en el lugar donde te planté. Este es el tiempo donde tenemos que establecer el reino, queda poco tiempo. Le dice que la cosecha es mucha, la mies es mucho y poco los obreros. Es necesario que empieces a determinar en tu vida, porque no solamente en tu proceso va a sacar lo malo, sino que va a sacar lo bueno y lo perfecto, lo que Dios estableció. Va a sacar ese potencial que nunca y ni siquiera vos mismo te imaginaste que tenías dentro tuyo, porque sabes que Dios lo estableció, porque dice, son mis hijos, si vienen y me buscan, si vienen y se acercan, yo no los echo fuera. Te equivocaste, pedí perdón, volvé a casa. ¿Hace cuánto que te alejaste? ¿Hace cuánto que dejaste de leer la Biblia? ¿Hace cuánto que dejaste de orar? Porque por los procesos te enojaste y te fuiste de la iglesia. Pero ¿sabes que ese proceso era permitido por Dios? ¿Sabes que era necesario que pase esa piedra sobre tu vida para sacar lo bueno y lo malo de tu vida? Porque a veces nos detenemos en lo malo, pero no en lo bueno. Tenés mucho potencial para dar, pero es necesario que pases por Getsemaní. Es doloroso, sí, Jesús lo pasó y lo soportó, vos también lo vas a soportar, porque dice la palabra de Dios que yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Miedo a qué le vamos a tener? ¿Miedo a qué le vamos a tener? Dice la palabra de Dios, no tengas miedo de aquellos que matan el cuerpo. ¿Miedo a qué vamos a? Hermanos, este tiempo no es tiempo de callarse. Este es tiempo de hablar. Y cuando Dios me mostraba todo ese proceso, empecé a entender un montón de cosas, a la cual Dios me mostraba y hablaba con respecto a mi vida también.
y me decía, es necesario que pase esa piedra sobre la vida. Es necesario porque tengo que sacar lo mejor de ellos. Cuando nosotros pasamos esos procesos, se hacen difíciles, pero sabemos que vamos a soportar y Dios nos ayuda a soportar. Pero también cuando está algún ser querido está pasando por ese proceso, porque en este tiempo Dios empezó a procesar muchas vidas, porque Dios está llamando muchas vidas, y hay muchos que endurecieron el corazón, y endurecieron y cerraron sus oídos, y Dios está llamando, y no están entendiendo, y empiezan esos momentos difíciles en la vida. Y Dios dice, tranquilo, porque yo los proceso, porque necesito procesarlo, necesito cambiar su corazón. Y nosotros como hermanos en la fe, es necesario que nosotros podamos orar y acompañar con la guía de Dios y seguir estableciendo su reino. Espero que cada uno de los que estén del otro lado puedan entender que estamos entrando en tiempos donde hay que buscar a Dios. Y donde también tenemos que entender que no podemos dejar de clamar. Tenemos que orar, clamar como lo hizo nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Y decir, Señor, ¿por qué será que Jesús se fue a orar a Getsemaní en medio de los olivos? En medio de ese huerto donde estaban plantados los olivos. ¿Por qué? ¿Por qué se fue justo ahí? Porque no tenían que dejar una enseñanza. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra y escudriñarla de verdad, abrazarla. Porque hoy en día, hermanos, lo único que tenemos para nuestra fortaleza es la palabra. ¿Saben qué? Dios no miente. Dios no miente. Dios es fiel y verdadero. Si Él dijo que no te va a dejar y no te va a desamparar, Él lo va a hacer. Si Él dice que Él va a derramar bendición sobre los tuyos, va a derramar bendición. Y yo me agarro de esta palabra que dice que cuando viene la palabra de Dios, dice, es como el rocío que cae del cielo. Viene, riega las plantas, la tierra, hace lo que hace germinar la tierra y después vuelve otra vez. Así es la palabra de Dios, no va a volver vacía. Y toda persona que fue sembrada la palabra de Dios en este tiempo va a empezar a dar fruto al 100 por 1. Y estoy hablando de la palabra, la semilla, la palabra, no otra cosa, la Biblia. Esta semilla que trae vida y vida en abundancia. Volví a casa. Volví a casa. Y ocupá tu lugar. Y una vez que tomes tu lugar y vengan procesos, quédate firme ahí. Que todo proceso va a pasar. No te preocupes. Solamente permanece. Y cuando estés pasando momentos difíciles, agarrá y acordate del proceso de esta humilde pero valiosa y preciosa fruta que es el olivo, la aceituna. Es necesario para sacar su potencial que sea procesada 3 veces mínimo para sacar lo mejor. Y aún así, lo que se desecha sigue sirviendo. Yo te aliento que puedas, si dejaste de ir a tu iglesia y tienen la sana doctrina y predican la palabra de Dios, volver a tu iglesia. No tenés iglesia, acércate. Acércate a este lugar, te vuelvo a repetir, estamos en Juan Domingo Perón, 3592, esquina Amberes. Estamos más o menos 20-25 cuadras de los tribunales de Loma y otros 25-30 cuadras de Puente La Noria. Estamos justo al costado de la autopista, del lado par. Te invito a que te puedas acercar. Si te quedaste, recobra ánimo. Te vuelvo a repetir, tenemos reuniones los martes a las 7 de la tarde. Jueves tenemos culto de oración a las 7 de la tarde. Tenemos domingo
culto general a las 7 de la tarde. Los varones se reúnen los lunes a las 7 de la tarde, reunión informal de los varones que hablan, comparten la palabra, están con el discipulado, se ponen en actividad, comparten sus cosas. Podés venir a la reunión de varones los lunes a las 7 de la tarde. Los miércoles vamos a salir también tipo 7:30 en los vivos, también compartiendo palabra. Pedinos, tenés petición de oración, vamos a estar el Instagram de la iglesia también, Gloria al Eterno, se llama así. Tenemos TikTok, tenemos YouTube, Gloria al Eterno, nos buscás. Si te fue de bendición esta palabra, yo te pido que la compartas con alguien que se haya quedado. Esa persona que se quedó, esa persona que está ahí en el medio del camino, estancado, compartirle esta palabra, suscribite, mandanos una manito, compartirlo. Así que tenemos otras redes sociales, tenemos el Facebook de la iglesia Gloria al Eterno también, nos podés buscar, el pastor Gustavo Acosta, y se están sumando a esta obra muchos más pastores, muchos más hermanos, siervos de Dios, que lo único que queremos hacer nosotros es levantar el nombre de Dios en alto. Así que Dios te bendiga, nos vemos el próximo miércoles, o si te querés acercar al culto, te podés acercar. Dios te bendiga.